empezamos a hablar sobre las teorías del origen de la vida. Vimos la teoría del creacionismo, vimos la teoría que duró por muchos años, que era generación espontánea, y ahora nos corresponde ver las otras teorías que explican cómo se originó la vida en nuestro planeta. Vamos a compartir el material. Ya, esta nosotros el día de ayer la vimos, que es una teoría que duró muchos años, incluso del 320 a.C. hasta mediados del siglo XVIII y pasadito, cuando Francesco Redi comenzó, ¿no es cierto?, sus primeros experimentos. No fueron aprobados por la comunidad científica. Después pasó por Lázaro Spallanzani, que tampoco logró derribar esta teoría que llevaba ya muchos años. Y finalmente el francés Louis Pasteur, ya llegando al siglo XIX, mediados del siglo XIX, logra invalidar esta teoría de la generación espontánea, que explicaba que habían seres vivos pequeños que podían surgir de manera espontánea de la ropa sucia, de material en descomposición, de los charcos, ¿ya? Entonces, desde ahí en adelante ya no surgió más teoría de generación espontánea. Incluso a partir de ese experimento se trabaja hoy en día con el método de la pasteurización hecha por Pasteur, ¿no es cierto?, en donde se hace el tratamiento para la leche y varios alimentos para que no se descompongan. Y eso surgió, ¿no es cierto?, de las investigaciones que realizó este científico. Acá tenemos a Charles Darwin. Beatriz, silencia tu micrófono, please. Es que sabe, quería pedirle un favor. Dígame. Es que yo ayer no le pude sacar pantallazo a las imágenes que mostró. Si me las puede mostrar, porfi, porque ayer no pude. ¿Cuál? Pero yo se la puedo mandar, profe. Beatriz, yo te puedo mandar el Power, o sea, toda la clase de ayer por PDF. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Ya, listo, Beatriz. Ya, entonces Charles Darwin, evolucionista, él también en algún momento, ¿no es cierto?, pensó de que podía ser real el tema de la generación espontánea. Él, en un cuaderno que se descubrió y anotaciones que tenía Charles Darwin y que compartió con otros científicos, dijo, y cito textual: la íntima relación de los fenómenos vitales con la química y sus leyes hace que la generación espontánea no sea imposible. Y de esta manera puso sobre la pista a los investigadores. O sea, él hablaba de una generación espontánea, pero no el tipo de generación espontánea que llevaba muchos años, sino que él habló de que habían reacciones químicas y que estas reacciones químicas tenían un poder vital y a partir de ellas podía surgir la vida, ¿ya? Esta materia fue encontrada en su hogar, ¿no es cierto?, los escritos, las cartas, todo lo que compartía con otros científicos como Joseph Hooker, Alfred Russell y también con Wallace. Ya hay varios escritos. Estos escritos no están en su libro, que es El origen de la vida, y se están dando a conocer a la comunidad científica, ¿no es cierto?, todo lo que él intercambió de información con otros científicos de la época. Pero lo que él hablaba de generación espontánea no es cómo surgía la vida de la nada, sino que él hablaba de unos fenómenos químicos que podían hacer posible, ¿no es cierto?, el inicio de la vida. Luego está la hipótesis, y no es una teoría, sino que es solo una hipótesis, no avanzó más allá que eso, que se llama panspermia, ¿ya? Esta fue realizada en el siglo XIX, después de que se eliminó la generación espontánea, y surge la idea de que podría ser, ¿no es cierto?, que estas formas de vida que llegaron a nuestro planeta
venían del espacio exterior, o sea, es vida extraterrestre. ¿Y cómo viajó esa vida hasta nuestro planeta? A través de los meteoritos. Entonces decía que por estos meteoritos pudieron viajar microorganismos, ¿no es cierto?, y que se mantuvieron en estado latente mientras realizaban su viaje. Él tomó esta idea buscando información y recopilando información, ¿no es cierto?, de unas ideas de el griego, que propuso en algún momento que podían haber formas de vida que venían del exterior, del espacio exterior. Estamos hablando de la antigua Grecia, del siglo VI antes de Cristo, o sea, incluso antes que Aristóteles. Y él hablaba de que, y en sus escritos y en sus dibujos, porque recuerden que todo antes lo dejaban plasmado en las paredes, él pensaba que la vida podía haber venido del espacio exterior, a través del polvo interestelar, a través de meteoritos, de los cometas, y que llegaron a nuestro sistema solar, se propagaron a través de esporas. Ustedes saben que los hongos viajan por esporas, y estas esporas dieron origen a los microorganismos. Este griego es el conocido Anaxágoras. Entonces, Svante Arrhenius tomó estas ideas de la antigua Grecia y pensó que podía haber sido así, ¿ya? Porque en aquella época, cuando recién se había formado el sistema solar, se estaba enfriando nuestro planeta, hubo muchas caídas de meteoritos. Incluso se dice que una de las caídas de meteoritos provocó la extinción de estos grandes animales que eran los dinosaurios, ¿ya? Entonces él dijo, a lo mejor existe la posibilidad y no nos podemos negar a la opción de que ¿por qué solamente en nuestro planeta tiene que haber vida? Puede que exista vida en otros planetas. La diferencia está en la forma de vida que pueden haber en otros planetas. No podemos pensar, ¿no es cierto?, que las formas de vida que puedan existir en otros planetas sea idéntica a las formas de vida que hay acá, ¿ya? Podemos encontrar otra forma de vida que se adaptó a las condiciones de distintos planetas. Entonces, aquí hay 4 ideas de panspermia. Una que viene de la idea de Anaxágoras, que es una panspermia de la Grecia antigua, en donde dice que una mezcla de semillas de todas las especies, denominadas gérmenes, estos seres organizados llegaron de esa manera acá. No llegaron como gérmenes, sino que llegaron como esporas. Y aquí encontraron las condiciones óptimas y esas esporas dieron origen del cual surgieron todos estos tipos de gérmenes. Eso lo dijo Anaxágoras. Pero hay otra idea de panspermia que se llama radiopanspermia, que dice que los gérmenes viajaron por radiación luminosa. ¿Por qué esta no surgió mucho más allá? Si nosotros pensamos en la radiación que viene desde el Sol, es una radiación ultravioleta. Y la radiación ultravioleta es tan potente que es imposible que cualquier tipo de germen haya podido viajar y haya podido sobrevivir a esta radiación. Por lo tanto, se desecha la idea de la radiopanspermia. Después surge otra idea que se llama litopanspermia, en donde dice que estos microorganismos viajaron en el interior de los meteoritos. Esta, hasta hoy en día, por la comunidad científica, los que aceptan la idea de la panspermia, es la idea más aceptada, ¿ya? Y hay otra que se llama panspermia dirigida, que dice que existe vida inteligente extraterrestre en otros planetas
y que incluso se dice que ellos han venido a visitar nuestro planeta, a conocer cómo nosotros, ¿no es cierto?, actuamos, cómo estamos funcionando. Y se dice que es una vida inteligente superior a la nuestra. Es más, muchos años atrás, pero yo te hablo de muchos años atrás, yo incluso estaba estudiando en enseñanza media, mejor ni le digo todos los años que tengo, porque todavía no entraba ni a la universidad, y surgió una noticia de que en Estados Unidos tenían un extraterrestre. Incluso en esta revista científica salieron imágenes de este extraterrestre. Pero esto lo tenían muy guardado, muy callado, ¿no es cierto? Porque se dice que se han visto lo que nosotros llamamos platillos voladores, y eso significa que estos seres de vida mucho más inteligente que la nuestra nos han estado visitando. Es más, acá por el lado de Olmué hubo una época en que se veían muchos platillos voladores. Una vez entré en duda, cuando llegué a vivir acá, ya varios años que llevaba por acá en esta zona, en una mañana que veníamos de vuelta del hospital con mi hijo, estaba amaneciendo y de repente se ve una luz luminosa en el cielo en forma circular que se detiene y después de un rato se movió súper rápido y desapareció. Y esos eran los avistamientos que se estuvo viendo por bastante tiempo en nuestro país, ¿ya? Avistamientos de platillos voladores. Después ya como que se olvidó el tema y ya no se habla más de estas visitas extraterrestres, pero sí en la comunidad científica en Estados Unidos, donde tienen toda la información muy bien guardada, se dice que sí, que existe esta vida extraterrestre, no de la misma forma que tenemos nosotros, sino que tienen otras formas distintas a las nuestras y por eso se llama vida extraterrestre, ¿ya? Entonces, nosotros a lo mejor estábamos concibiendo la idea de que si existe vida en otro lugar tendría que ser exactamente igual a como somos nosotros. Y en realidad todo va a depender de la adaptación y lo que existe en otro planeta, qué condiciones tienen como para que pueda surgir vida o cómo está ese surgimiento de vida en otros lados. Pero más allá no nos ha llegado información o que se dé a conocer. Pero ustedes saben que tanto los rusos como los norteamericanos han hecho bastantes investigaciones en el espacio exterior. Ya hay muchos viajes a la Luna, a Marte, viendo la posibilidad si podríamos en algún momento irnos a vivir a otro planeta, porque se dice que si nosotros nos seguimos comportando como nos estamos comportando hasta este minuto, en que no cuidamos nuestro planeta, siga aumentando la contaminación, siga aumentando el calentamiento global, ya han habido muchas extinciones masivas de muchas especies. Cuando yo te hablo de masiva, no te hablo de cantidad en número de especies. Por ejemplo, supongamos que unos insectos hayan desaparecido y toda esa gran cantidad de insectos desapareció. Se habla de extinción masiva porque te estamos hablando de distintas variedades de especies. Son muchas las especies que hasta el día de hoy se han ido extinguiendo. ¿Qué hacemos nosotros a pesar de saber de que somos seres superiores o decimos ser seres superiores? No nos comportamos ni cuidamos nuestro planeta como sí lo hacen otros seres vivos que conviven y habitan este planeta como nosotros, ¿ya? Por ejemplo, si un león se tiene que alimentar y alimentar a toda su manada, cazan, pero cazan solo lo que necesitan para alimentarse. Si el hombre va a cazar porque necesita alimentarse y alimentar a un grupo de personas, ¿caza una especie o se vuelve loco y empieza a cazar y a matar especies como loco? Incluso si usted googlea, se puede dar cuenta, ¿no es cierto?, de gente famosa, actores, que suben a las redes sociales y se vanaglorian, ¿no es cierto?,
de lo que ellos hacen y se sacan fotos con elefantes, con tigres y con especies que están en peligro de extinción, incluso con gorilas, ¿ya? Llega a ser alarmante la cantidad de información que usted encuentra en Internet, como esta gente, sin pensar, ¿no es cierto?, en el derecho de la vida de los animales, está causando estos estragos. La ONU nos informó, y esto es reciente, chiquillos, recién es una noticia del año pasado, que se está viviendo en este minuto la 6ª extinción masiva. Y en esa 6ª extinción masiva estamos incluidos los seres humanos. Así de grave. Si nosotros no aprendemos, no cambiamos nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, sin cuidar nuestro medio ambiente, vamos a ser la siguiente especie que se va a extinguir. Y por eso que tanto los rusos como los norteamericanos están viendo de qué manera un grupo de personas, porque no vamos a ser todos seleccionados para irnos a vivir a otro planeta. Además, a lo mejor no vamos a tener el recurso económico para pagar un pasaje y que nos lleven a vivir a otro planeta. Solamente va a ser un grupo privilegiado que se va a poder ir a vivir a otro planeta y van a formar, ¿no es cierto?, una nueva forma de vida en el espacio exterior. ¿Y qué va a pasar con los que nos vamos a quedar acá? Si esto no cambia, chiquillo, estamos construyendo nuestra propia tumba. Y para las generaciones futuras igual, ¿ya? Búsquenlo, lo que le estoy contando en este minuto no es falso, es real. Es cosa de que usted vea, llegó este microorganismo, este virus, se instaló a nivel mundial. El año pasado, muy temerosos, nos dijeron cómo nos teníamos que cuidar para evitar los contagios, muchas muertes, sobre todo de gente más adulta. Este año, a pesar ya de haber convivido más de un año con este microorganismo, estamos viviendo en marzo una de las más altas sumas de gente contagiada y ahora están incluidos la juventud. O sea, no aprendimos nada. Y un microorganismo como el virus, que ni siquiera lo podemos ver, diminuto, sin tener una inteligencia superior a la nuestra, nos está derribando. ¿Y por qué nos está derribando? Porque nosotros los seres humanos no aprendemos nunca, no aprendemos nada. Y todas las comunas a nivel nacional han ido aumentando los números de contagio en vez de haber ido disminuyendo porque ya sabíamos qué es lo que tenemos que hacer y cómo nos tenemos que cuidar. Entonces, eso habla de que nosotros no valoramos la vida. Si no nos cuidamos, es porque no valoramos nuestra vida. Y ahí está ocurriendo lo que estaba diciendo la Organización Mundial, la ONU, de las Naciones Unidas, que dice que existe una nueva extinción y en esa extinción estamos nosotros. ¿Qué significa, chiquillos? Si hay alguno de ustedes que les gustan las películas de ciencia ficción, por ejemplo, hay una que estaban dando en Netflix, que eran Los 100, un grupo de personas que se fue a vivir porque acá en nuestro planeta ya no se podía vivir muchos elementos tóxicos, era como que estábamos volviendo nuestro planeta a sus orígenes. Radiación nuclear, que hizo, ¿no es cierto?, de que desapareciera casi la humanidad. Y este grupo de personas que se fue a vivir al espacio en una nave, en algún momento quiso volver al planeta y el planeta por sí solo ya se estaba recuperando. Pero ya en una de las últimas, que ya no me acuerdo cuántas hay, cuántas series van, y en la última, nuevamente, los seres humanos se tienen que ir porque otra vez están dejando, entre comillas, la escoba en nuestro planeta. O sea, no aprendemos. Y todo lo que se ve de ciencia ficción es lo que está pasando en nuestro planeta, es para dónde vamos, ¿ya? Entonces, tenemos que generar un poquito más de conciencia, si no vamos a volver al punto de inicio nuevamente. Entonces,
Esta teoría de la panspermia, esta bacteria se cree que llegó a través de un meteorito, pero no quedó como teoría, sino que quedó como hipótesis. ¿Qué dice Paul Becquerel? Él dice que es imposible que puedan llegar microorganismos, aunque sea viajando por meteoritos, por la radiación que hay en el espacio, y que esa radiación ultravioleta y las bajas temperaturas harían imposible que ellos pudieran llegar con vida al interior de nuestro planeta. Después viene otra hipótesis, que es la hipótesis que postula Oparin y Haldane, que hablan de este caldo primigenio. Esto fue postulado ya en el año 1924, o sea, ya estamos hablando del siglo XX. Este bioquímico ruso explica cómo estas primeras moléculas que habían en este caldo primigenio fueron reaccionando para poder dar origen a la vida, y que todas ellas tenían una base en su estructura química que era el carbono, y que todos los seres vivos en su estructura química tienen carbono. Esto al principio es abiótico, sin vida, porque todo lo que es molécula química, orgánica o inorgánica, no tiene vida, son solo moléculas químicas, pero estas al ir reaccionando, dice Oparin, fueron capaces de algún momento hacer surgir a la primera célula, que es una célula procariota. Él habla de origen heterotrófico. ¿Qué significa heterotrófico? Estas pequeñas especies con vida que tuvieron que hacer uso de lo que había en el planeta en ese minuto, gases tóxicos, este caldo de cultivo, estas reacciones químicas que estaban ocurriendo, y eso fue su materia nutritiva, ¿no es cierto?, para ir surgiendo hacia nuevas formas de vida. Ahora, lo que postuló este ruso, él es como que lo escribió en un libro y esta fue mi idea, dice Oparin. Este científico, en el año 1953, Stanley Miller, en un laboratorio en la Universidad de Urey, en Estados Unidos, toma estos componentes que menciona Oparin: el amonio, el vapor de agua, el metano, el hidrógeno molecular, y hace una reacción química con ellas dentro de una esfera que está conectada a unos tubos. A través de esos tubos va a ir pasando vapor de agua y generó descargas eléctricas con electrodos para simular las condiciones de nuestra atmósfera primitiva. ¿Por qué llevó a la práctica, a un laboratorio, lo que dice Oparin? Para ver si es cierto que a partir de estas reacciones químicas, con esas únicas moléculas que habían en ese entonces, sí se podía formar vida. Esperó un tiempo que esto reaccionara, pero cuando estas moléculas reaccionaron con estas descargas eléctricas, no formó vida. Él, cuando analizó este caldo, ¿no es cierto?, que se formó con el vapor de agua y todas estas moléculas inorgánicas, y que había incluso cambiado de color al reaccionar a un color rojizo, lo único que él encontró fueron unos tipos de aminoácidos. Y los aminoácidos son los ladrillos de las proteínas, que significa, si nosotros juntamos aminoácidos podemos formar proteínas, pero a través de ese experimento no obtuvo ninguna forma de vida, ninguna bacteria, ¿ya? Solamente de moléculas inorgánicas obtuvo moléculas orgánicas. Por lo tanto, todavía está ahí en jaque, ¿no es cierto? Y la pregunta sigue hasta el día de hoy: ¿cómo se originó la vida en nuestro planeta? Todos estos científicos lo único que han hecho es dar ideas de cómo pudo haber surgido la vida en nuestro planeta. Lo han tratado de demostrar, pero hasta el minuto ninguno de ellos ha podido formar vida a partir de reacciones químicas, ¿ya? Después, otro científico, Sidney Fox, ya en el año 1969, dice que a partir de estas reacciones químicas se forman proteinoides, un tipo de proteína, ¿ya?, que sería una proteína primitiva, y que esta proteína primitiva se formó en un planeta que estaba a una temperatura de 160 grados Celsius y 190 grados Celsius APP.
Y esta temperatura que hizo con todo lo que había en este caldo primogenio y la radiación ultravioleta y todas estas descargas eléctricas hacia este medio acuoso con este tipo de nutrientes, lo único que formó, dice él, son unas esferas en forma de gotas. Y él llama a esas esferas en forma de gotas protenoides, porque dice que estas pequeñas esferas o microesferas en su interior tienen este tipo de proteína primitiva, y que a partir de estas microesférulas o microesferas que se originaron a partir de esa reacción química y que en su interior tenían este tipo de proteínas, pudieron dar origen a las formas de células animales y vegetales. Aquí se hace el análisis, ¿no es cierto?, bacteriológico para ver con tinción de colorantes. Él hace el experimento para obtener estas microesferas, se analizan, se ven por microscopio electrónico para ver esta envoltura, pero él dice que esta microesfera tiene una envoltura que se parece a la pared celular que tienen las células vegetales y que presentan fenómenos osmóticos. ¿Qué significa eso? Que frente a la presencia de líquido o de agua a su alrededor genera una presión, y esta presión hace que ingrese agua hacia el interior de estas esferas. Y dice que ellas se van a reproducir por un mecanismo que se llama gémulas o yemas, como las levaduras, ¿ya? Que se empiezan a dividir estas células y a formar conglomerados. Y que estos conglomerados en algún momento formaron bacterias y luego algas microscópicas. Pero en realidad, todo lo que él analiza y lo que ve, él nunca pudo demostrar cómo se reproducían estas microesferas. Solamente lo dejó en un escrito o en una idea, pero nunca pudo comprobar cómo éstas se reproducen. Entonces, esta idea de protenoides y microesferas también quedó ahí. Porque para poder surgir vida, estas esferas o lo que los científicos puedan encontrar o formar, tendrían que tener la capacidad de reproducirse. Es más, si una especie no tiene la capacidad de reproducirse, no va a evolucionar en este planeta y se va a extinguir y va a desaparecer. Por lo tanto, por definición, cada una de las especies tienen que ser capaces de reproducirse y dejar descendencia, pero descendencia fértil. Si no dejan descendencia fértil, la especie desaparece. Por lo tanto, es importante que cuando estos científicos hagan estos experimentos y muestren cómo reaccionan esas moléculas y qué forman, después ellas, para poder decir que van a dar origen a la vida, tienen que ser capaces de reproducirse. Si no lo hacen, no surge vida, ¿ya? Es una de las ideas centrales. Para que exista vida tiene que haber reproducción. Y que ninguna célula puede surgir de la nada. Tiene que surgir de algo anterior, de algún tipo de molécula antecesora. Si esto no ocurre, llega hasta ahí la idea. Esto es una imagen de microscopio de lo que él logró ver. Y claro, si uno la analiza, se parece a una célula y pareciera que se está dividiendo. Pero en realidad eso llegó hasta ahí, no surgió más. Luego hay una mujer que trata de explicar cómo a partir de las células procariotas se forman las células eucariotas. Ella se llama Lynn Margulis y esto lo trató de explicar en el año 1967. ¿Cuál es la idea de esta científica? Ella dice de que las primeras formas de vida que existían en el planeta eran estas bacterias, primero anaeróbicas, porque no había oxígeno, y una vez que empezó a formarse oxígeno en el planeta, se transformaron en bacterias aeróbicas. Pero que estas bacterias
tenían que tener, ¿no es cierto?, en su estructura ADN, el material genético que ella dice que existe en una célula anterior a la eucariota y que está entre la bacteria y la eucariota, y ella la denominó eucariota. Y esa célula eucariota dice que tiene material genético. Así era originalmente. ¿Y qué capacidad tuvo esta célula llamada eucariota? Ella fue capaz de englobar e internalizar a bacterias aeróbicas a través de este mecanismo. Las englobó, las ingresó y no las digirió. Se mantuvieron como estructura. Y lo fue haciendo, ¿no es cierto?, con muchas de estas bacterias aerobias, y lo que hoy en día, dice ella, se conoce con el nombre de organelos. Que estas bacterias aerobias, una vez estando dentro de esta célula eucariota, se fueron transformando en organelos. Esta célula, que en un principio solo tenía un material genético disperso en su interior, en algún momento fue capaz de formar una membrana que lo rodeó y se formó el núcleo. Y dice que cuando englobaba bacterias aerobias, estas bacterias aerobias se convirtieron en cloroplastos, dando origen a células procariotas con la capacidad de hacer fotosíntesis, que serían las antiguas bacterias fotosintéticas que existen y que descubrieron incluso en el sur de nuestro país, que se llaman los estrombolitos, ¿ya? Pero también dice que hubo otras que ingresaron bacterias, pero que estas bacterias no tenían esa capacidad fotosintética. Eran otro tipo de bacterias y que adentro no pudieron formar los cloroplastos, no generaron estos cloroplastos, pero dieron origen a la célula animal. Y así ella explica cómo surgieron a partir de una procariota, que ella dice se transformó en un cariota cuando alcanzó a tener un material genético, que en un principio era ARN, luego fue el ADN, que después este material genético logró quedar envuelto en una membrana formando un núcleo, que es la diferencia que tenemos con las procariotas, porque las procariotas no tienen núcleo, y que esta célula fue capaz de englobar sin digerir cada una de estas otras bacterias aeróbicas, otras con capacidad de hacer fotosíntesis, y de esa manera surgieron las famosas células eucariotas animal y vegetal. A partir, ¿no es cierto?, de una procariota que luego se transformó en eucariota, y así fue evolucionando hasta lo que hoy día existe, que son las células animales y vegetales, y que estamos conviviendo a la par con las bacterias, que también son otra forma de célula. Lo único, sí, que lo que es bacteria siguen formando una sola célula. En cambio, las eucariotas animal y vegetal fueron capaces de seguir reproduciendo, ir formando otras estructuras hasta formar a un organismo completo. Y eso se explica más adelante cuando se descubre y se analiza el material genético. ¿Qué pasa con ese material genético? Es como una información larga, que tiene mucha información, y que hace 10 años APP lograron traducir todo lo que tiene nuestro material genético. Les explico. Cuando nosotros recién nos formamos, partimos de una célula. Esa célula es el resultado de la unión de un óvulo con un espermio, que se va a llamar cigoto o huevo. Y vamos a ser seres vivos con una célula. ¿Qué hizo esa célula? Tuvo la capacidad de reproducirse y sacar muchas copias de sí misma, muchas. Por lo tanto, en un principio éramos una masa de células y todas las células eran idénticas. Y en algún momento este material genético, en las distintas células que ya formamos en este conglomerado de células, el material genético manda la siguiente información a las distintas células. Y empieza a activar información y a desactivar otra. Dependiendo de las que activa o desactiva, es como se forman las células epiteliales,
las células sanguíneas, los hepatocitos que van a formar el hígado, las musculares. Entonces, es la información genética que activa o desactiva y te dice qué forma de célula vas a tener y qué función va a cumplir esa célula, y esas células después se van a reunir con otras células que van a cumplir la misma función y van a formar un órgano. Y esos órganos van a buscar a otros órganos que van hacia la misma función y van a formar un sistema. Y esos sistemas se van a reunir y van a formar a un ser vivo que está con sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor, nervioso, endocrino, reproductor. Y así se forma el individuo, a partir de una célula. Y eso no hay que demostrarlo porque eso ocurre y es así. A partir de la unión del óvulo con el espermio, se forma una célula. Hay científicos que dicen que cuando recién somos una célula o una masa de células, todavía no podemos hablar de vida. Porque ellos consideran que es vida cuando ya este ser vivo respira, es capaz de hacer otras cosas. Pero si esa masa de células no tuviera vida, ¿cómo sigue surgiendo y cómo sigue evolucionando para dar origen al ser vivo que hoy existe? Eso es lo único que ha podido explicar cómo todos los seres vivos, animales y vegetales, lo logran hacer para partir de una célula y formar un organismo de millones de células, ¿ya? Pero todavía no pueden encontrar ese eslabón perdido que te dice cómo surgió la vida a partir de estas moléculas inorgánicas que pasaron a orgánicas, que pasaron a proteínas, cómo surgió de ahí la primera célula que fue la bacteria. Eso todavía no lo han logrado hacer con todos los experimentos que han hecho. Eso era lo que yo les tenía que contar y ahora hay una actividad para repasar estos contenidos, a ver qué tanto nos acordamos. Entonces, ¿hay alguna consulta de todo lo que les expliqué? ¿Por chat algo, no? ¿Está todo claro? Nada por el chat. Nada por el chat. ¿Nadie tiene ninguna consulta? ¿Se entendió todo? ¿O se me quedaron dormidos? No, por lo menos yo entendí lo que... Por lo Ya. menos, yo todavía no me quedo dormida hoy. Entonces ahora para activarnos un poquito vamos a empezar a repasar los contenidos. La primera actividad dice que completemos las siguientes oraciones. A ver si nos acordamos. ¿Qué gas no formaba parte de la atmósfera terrestre antes de la evolución de los seres vivos? ¿Qué gas no había en nuestra atmósfera primitiva? Y que es necesario para que exista vida. ¿El dióxido de carbono? ¿O no? ¿O estoy equivocado? No, dióxido de carbono existía. ¿Qué no había? Oxígeno. Oxígeno. ¿Ya? El oxígeno era en el que en aquella época aún no se formaba. Recién se formó oxígeno cuando aparecieron estas bacterias capaces de usar esa radiación y capaz de usar esos componentes que habían en este caldo nutritivo e hicieron un tipo de fotosíntesis que en realidad era una quimiosíntesis y empezaron a formar oxígeno hasta que aparecieron las bacterias fotosintetizadoras y después las algas microscópicas. Entonces, en nuestra atmósfera primitiva no había oxígeno. Número 2,
La principal diferencia entre la atmósfera actual y la primitiva es que la del presente posee Oxígeno. oxígeno. Número 3. Invito a todos los demás participantes para que también contesten las preguntas. ¿Cuáles se cree fueron las fuentes energéticas que hicieron que reaccionaran entre sí los compuestos de la atmósfera y que se formaran las biomoléculas que posteriormente darían lugar a los seres vivos? La procariontes. No, fíjate bien. Fuentes energéticas. ¿Qué energía había en esa época? Solar, profe, el agua puede ser, el agua, el sol. La luz solar, o sea, la radiación solar. ¿Qué más? ¿Qué otra fuente energética existía en aquel entonces? Aparte de la radiación solar. Aminoácidos. No, esas son moléculas. Estamos hablando de fuente energética, que es la que da la chispa para que las moléculas reaccionen. El agua, profesora. No, el agua es una molécula. Tenemos la primera idea, y que está bien, que dice, ¿no es cierto?, radiación solar. ¿Qué más? ¿Qué venía desde el cielo? Y que a veces cuando hay tormentas muy fuertes, Descarga eléctrica. descargas eléctricas, ¿ya? Eso había en ese entonces, gracias a las descargas eléctricas y a la radiación solar, ellas como fuente energética permitieron que estas moléculas inorgánicas reaccionaran y formaran las primeras biomoléculas. El científico que demostró experimentalmente las teorías de Oparin, ¿quién fue? Porque Oparin dijo, en la atmósfera primitiva había metano, amonio, nitrógeno molecular, dióxido de carbono y radiación proveniente de la luz solar y de las descargas eléctricas. ¿Quién llevó todas esas ideas a un experimento? ¿Cómo se llama el científico? Louis Pasteur. Alexander. Y a ver, me están nombrando a Alexander, me están nombrando a Louis Pasteur. Louis Pasteur lo que hizo fue invalidar la teoría de la generación espontánea. Pero quien llegó a un laboratorio, y que la dijimos hoy en esta clase, llevó toda esta idea de Oparin a un laboratorio, hizo reaccionar a estas moléculas y obtuvo los primeros aminoácidos y que tuvo un cambio de color y dijo que se transformó en un color rojizo. Darwin. Stanley Miller. Stanley Miller, muy bien. Descubre al científico. Esto es lo que ellos aportaron y usted me dice qué científico fue de todos los científicos que vimos en la clase de ayer y la de hoy. Dice, ciertas formas de vida, vegetal o animal, surgen de manera espontánea a partir de la materia orgánica, inorgánica y por la combinación de estas. Aristóteles. Aristóteles, perfecto. Siguiente. Las descargas eléctricas y radiaciones ultravioleta darían lugar a la polimerización gradual
en el medio acuoso, dando origen a microesferas, y tendrían la capacidad metabólica y se dividen por yemación. ¿Quién dijo eso? Lo vimos hoy día. Ay. ¿Quién lo dijo? Lo dijo. Ay, no puedo meterme. ¿Quién lo dijo? Darwin. No. Sydney. Sidney Fox. Siguiente. Diminutas formas de vida se desplazaron a la deriva por el universo y dieron lugar a organismos más complejos en diferentes partes de la galaxia. Este es el que habla de la vida que viene del espacio exterior, vida extraterrestre. Panspermia dirigida. ¿Panspermia? La panspermia. ¿Y quién habló de la panspermia? Arstenius. No. La panspermia, ¿quién dijo la idea de panspermia? Tomó la idea de un griego del siglo VI antes de Cristo y la trajo a la época actual. ¿Cómo se llamó ese científico? Steven. ¿Darwin? No. Steven. No. Argenius. ¿Argenius dices? Sí. Va por ahí. No es Argenius, es ¿Cómo se llama? Aristóteles. No, Aristóteles no. Arrhenius. Arrhenius. Ahí alguien lo dijo. Arrhenius. 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 Svante Arrhenius, así se llama. Los océanos prebióticos de la Tierra formaron una sopa caliente diluida. Se formaron compuestos orgánicos elementales constituyentes de la vida. ¿Quién habló de este caldo primigenio? Habló de océanos prebióticos. ¿No? Empieza con O. Ovarín. Ovarín.
Oparin. Ya. Siguiente. La íntima relación de los fenómenos vitales con la química y sus leyes hace que la generación espontánea no sea imposible. Esta persona lo dijo años después, cuando ya se había desechado la idea de generación espontánea, y él no habla de una generación espontánea de donde surgen seres vivos pequeños a partir de restos en descomposición, sino que él dice que es una generación espontánea a partir de reacciones químicas. Y lo descubrieron hace poco en unos escritos que estaba en su casa y que compartió con otros científicos. Y no lo publicó en su libro, y que es el padre de la evolución. El que está diciendo, en la foto sale así, que nos quedemos como calladitos. ¿Quién es? Signe Fogg parece que es, ¿o no? Es Darwin. Darwin. Él en algún momento tuvo la genial idea de decir que nosotros descendíamos del mono, y la comunidad científica se le fue encima. Incluso empezaron a hacer dibujos con su cara y con forma de mono, por haber tenido esa idea tan aberrante según los científicos. Entonces él se llama Charles Darwin. Siguiente, la célula eucariota se origina a partir de una primitiva celular eucariota que englobó a otras células u organismos procariontes, llamada teoría endosimbiótica. Es la única mujer que aparece en ideas, ¿no es cierto?, que explican de cómo surgió la vida. ¿Cómo se llama ella? Lynn Margulis. Ella, Lynn Margulis. Bien. Uy, bonito, que se me cambió. Siguiente. Hirviendo un caldo que contenía caldo de carne en un recipiente de vidrio y cerrándolo después herméticamente para evitar la entrada de aire, el líquido se mantuvo claro y estéril. Este fue uno de los 3 científicos que trató de invalidar la teoría de la generación espontánea con su experimento. ¿Quién fue? Era italiano. ¿Stanley Miller? No, el Stanley Miller fue el que demostró la atmósfera primitiva para poder dar origen a través de sus reacciones a seres vivos, pero tuvo moléculas que llamó aminoácidos. Pasteur fue el que le invalidó. Él con este experimento no lo logró invalidar, pero Pasteur tomó la idea de él. ¿Cómo se llamaba el científico? Era italiano. Darwin. No, Darwin es inglés. Ah, buscarlo. Hoy mismo. Él hizo su experimento, los científicos de la época dijeron que al hervir el caldo y dejarlo herméticamente cerrado, impidió que entrara oxígeno, por lo tanto, ¿cómo iba a surgir vida si estaba bajo esas condiciones? Pero Pasteur tomó la misma idea y en vez de dejar el tubo cerrado, lo transformó en cuello de cisne y lo demostró y resultó. ¿De quién tomó la idea?
Oparin. Lázaro. No. ¿Ah? Oparin no es. Lázaro. Ese, Lázaro. Lázaro Spallanzani. Reproduce las condiciones de la Tierra primitiva, atmósfera de hidrógeno, metano, amoníaco y vapor de agua. Genera descargas eléctricas simulando rayos y obtiene aminoácidos. Stanley Miller. Stanley Miller. Adiós a la generación espontánea. Hirvió caldo de carne en un matraz, transformó el cuello recto a cuello de cisne y no aparecieron microorganismos, incluso en la actualidad aún no aparecen microorganismos. ¿Quién fue? Luis Pasteur. Luis Pasteur. Pasteur. Introdujo carne en 3 frascos de vidrio. Las moscas depositaron los huevos en el frasco destapado y luego aparecieron larvas. Fue el primero que trató de invalidar la generación espontánea. También italiano. Su nombre empieza con F. Francesco Redi. Muy bien. Y ahora viene la pregunta esencial. Dice, analice la siguiente imagen que representa el experimento de Miller y Urey. Al respecto, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál es la pregunta de investigación de este experimento? B. Explica el experimento que realizaron para contestar su pregunta. Y C. ¿Qué resultados obtuvieron de sus experimentos? Pongan atención. Vamos a salir de acá. Va, aquí. Ahí sí. Y estoy buscando. Ya, ahí sí. Vamos a compartir. ¿Se ve? La pregunta esencial que les leí recién se las hice en un formulario, ¿ya? Se les va a compartir el link. Yo ahora les voy a compartir el link con Jennifer. Y esta es la prueba, la pregunta esencial sobre el origen de la vida. Tienen que poner la dirección de su correo electrónico, su nombre, apellido. Aquí está el experimento. Y las preguntas están así. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Ahí yo les doy 3 ideas, usted me tiene que marcar la correcta. Aquí usted me debe explicar, ¿no es cierto?, cómo hicieron el experimento Stanley y Urey. Y después marcar la alternativa correcta, qué fue lo que obtuvieron como resultado de este experimento. ¿Ya? Ahí está. Yo ahora voy a copiar el link. Señorita, yo tengo problemas con mi correo electrónico. Usted mándemelo entonces por WhatsApp. ¿Usted se llama? Beatriz Ponce. Espérame, Beatriz. Vamos a hacer lo siguiente. Dame un segundito, Beatriz. Ya. Dios mío. ¿Qué le pasó?
Jenny, ¿dónde? Aquí está la Jenny. Este es de la Jenny, sí. Control P. Ya, Jenny, ahí te compartí el link. Vamos. Digo. Voy. Y ahora yo acá. la envié al curso. Ya. Ya. Hoy, memoria de corto plazo. Alguien me preguntó qué había que hacer. Hagamos lo siguiente, porque todavía no ha podido solucionar el problema con su correo electrónico. ¿Ya? Saque pantallazo. Profesora, una consulta. Sí. Esta tarea también hay plazo hasta el 9 de abril. Sí. Sí. Ya, gracias. Entonces, aquí para la persona que no puede por el problema de su correo electrónico, sáquele pantallazos. Yo le voy a ir moviendo para que saque pantallazo de la primera pregunta, de la segunda, la tercera, y después por el WhatsApp me envía estas imágenes respondidas. Ya, le saqué esta es la primera imagen, ¿cierto? Sí, esa es la primera. ¿Le Ya sacó pantallazo? Sí. Ya. Vamos a la segunda. Esa es la segunda y la tercera. Ya. Muchas gracias. Ya, no, ningún problema. Ya. Ahí estamos. Ya pues chiquillos, esa fue la clase de hoy. La próxima seguimos hablando sobre cómo surgió la vida en nuestro planeta. Vamos a hablar de las eras geológicas, ¿ya?